esta fue una tarea que nos asignaron y que nos hizo pensar mucho, realmente. Porque una de las cosas que nos señalaron es qué pasa con la salud mental en esto, ¿no es cierto? Y le dimos harta vuelta a eso. Nosotros trabajamos, en el equipo mío, específicamente en salud mental ocupacional. Así que es un tema central en nuestra cotidianeidad. Vamos a ver qué les podemos aportar de manera que me colabore al diálogo precisamente. Así que vamos a ver si eso. Muchas de las cosas que voy a mencionar acá, ustedes las deben haber ya visto hasta la saciedad probablemente, así que me las voy a saltar, así que el trabajo a distancia ha existido siempre, digamos, eso no es ninguna novedad desde hace... Siempre hay personas que han hecho su trabajo en la casa. La diferencia, por supuesto, es esta conexión digital masiva que en los últimos años hace un cambio, ¿verdad? Y por supuesto la diferencia en la pandemia, que ya lo planteó Patricia Roa ahí en la presentación, así que no es ninguna novedad tampoco que esto nos cayó encima y lo que era una especie de proyecto potencial se convirtió en nuestra realidad, ¿verdad? Para muchos de nosotros, me incluyo en eso también, por supuesto. Y una pregunta que nosotros hace rato que nos estamos haciendo es cómo afecta el teletrabajo a la salud mental de las personas. Y una cosa que quisiera, no la vamos a discutir en profundidad, pero que por lo menos que quede dando vuelta, que es esta definición de salud mental que tiene la Organización Mundial de la Salud. A mí personalmente me parece que es extraordinariamente importante. Si ustedes se fijan, dice que salud mental es un estado de bienestar, está apelando a una experiencia íntima. A mí, es mi estado de bienestar y por ahí parte la definición. Y en ese estado de bienestar la persona realiza sus capacidades. Fíjense, realiza sus capacidades significa que pone en práctica cosas que sabe hacer o que puede hacer o que le gusta hacer. Así que eso es parte de la salud mental, el hacer. Tercero, en ese estado de bienestar y en que yo puedo realizar las capacidades, la persona puede hacer frente al estrés normal de la vida. Caramba. Y uno piensa, ¿y la pandemia? Bueno, ocurre que los seres humanos parece sí que podemos enfrentar esas cosas y salir relativamente bien parados. Se dijo que iba a haber una pandemia de salud mental, yo todavía no tengo datos que me puedan demostrar que hubo una pandemia de salud mental. La pasamos mal, la estamos pasando mal, pero hay que seguir adelante y justamente salud mental significa que somos capaces de enfrentar el estrés normal de la vida, pero además somos capaces de trabajar de forma productiva, así que eso es parte de la salud mental. Trabajar de forma productiva es parte de la salud mental. Y no solo eso, contribuir a la comunidad. Creo que lo más interesante que tiene esta definición es que parte de un nivel absolutamente personal, una experiencia íntima, hasta la comunidad. Y todo eso es salud mental. Por lo menos para que nos quede dando vuelta esta idea que nosotros la hemos utilizado muchísimo en nuestro trabajo cotidiano. A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, la otra entonces que sea. Ahí sí. Nos queremos centrar en dos aspectos de esto, ¿no? Un aspecto que es bien importante es el tema de las cuidadoras, mujeres, ¿ok? Ser cuidadora informal es alguien, ¿no es cierto?, que realiza tareas de cuidado de una persona que no puede hacerlo por sí misma y sin remuneración. Incluye cuidado de niños, menores, en general la definición acepta niños menores de 12 años, ¿verdad? Y personas con alguna discapacidad. En su inmensísima mayoría se trata de familiares y en su inmensísima mayoría se trata de mujeres. Y una característica de estas cuidadoras es que no tienen formación como cuidadoras, sino que simplemente es algo que apareció ahí y tuvieron que hacerse cargo de esto. No tienen un horario definido, por lo tanto tampoco, y para peor, hoy día sabemos que las familias son cada vez menos numerosas, por lo tanto es más difícil contar con una red de apoyo para estas cuidadoras. Y en este contexto yo también quería plantear el tema del teletrabajo. ¿Qué pasa con estas personas que no pueden salir de casa y que uno les ofrece la oportunidad de tener un teletrabajo? Así que por ese lado vamos bien. Pero el teletrabajo da la sensación que no tiene el mismo significado para todas las personas. Por ejemplo, una mujer que es mamá, que cuida a sus hijos chicos, es lo mismo para ella que para una persona, mujer también, que cuida a un discapacitado. A lo mejor no es exactamente el mismo significado para las dos. Una cuidadora de un discapacitado que se le ofrece un teletrabajo podría entenderlo como un beneficio, de repente casi como un regalo. Lleva mucho tiempo
haciéndose cargo de alguien y de repente alguien le dice, mira, es posible que tú hagas algo más, además de cuidar, salir de este ambiente y además tener una remuneración e incluso puedes seguir cuidando a tu familiar. Es un ejemplo, no digo que se tenga que hacer de esta manera, solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Una situación que en el caso de ella es definitiva. En cambio, la mamá que tiene hijos pequeños y trabaja no parece vivirlo así, lo vive de una manera un poco diferente. No lo ve como beneficio, lo ve como una exigencia. Y eso hace que las cosas sean un poco distintas. Además que es una situación transitoria, uno supone que los niños van a crecer, ¿no? Eso es lo normal de la vida. De manera que en el otro caso no es una situación transitoria. Lo pongo solamente como ejemplo de cómo puede abordarse el tema del teletrabajo. Sabemos que el teletrabajo tiene muchas inequidades. Ahí están algunas de las que nosotros no creo que sea ninguna novedad para ustedes tampoco, pero ahí están puestas algunas de las inequidades del teletrabajo, que es más probable y es mejor para personas con formación técnica y profesional. En cambio, para el resto no es tan probable. Depende mucho del entorno sociopolítico y del entorno técnico. Hay muchas diferencias entre los países, países del comillas primer mundo, ¿verdad? Países en fin, industrializados, países semi-industrializados, en fin, no es lo mismo, de manera que va a haber ahí inequidades que van a depender de ese entorno sociopolítico y técnico. Hay una brecha de género, que se mantiene que las labores de cuidado son una actividad, ustedes lo saben perfectamente, una actividad muy feminizada y parece que este diseño estuviera pensado para mujeres que cuidan, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pregunta, ¿se quedaría un hombre a cuidar a sus hijos o a un discapacitado? Yo se lo he preguntado así una especie de encuesta flash y la verdad que es difícil. Pero para una mujer parece ser que es algo más, comillas, súper entre comillas, más natural. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Si hay que elegir, si hay una pareja y hay que elegir quién es el que se va a quedar en la casa, normalmente es el que gana menos dinero. Y es el que se queda en la casa a cuidar. Por lo tanto, eso es parte de las inequidades que se ven en el teletrabajo. Estas son solamente algunas ideas que nosotros hemos tenido y que queríamos compartirla con ustedes. Esto que vamos a ver es el porcentaje, no se alcanza a ver pero es el porcentaje de centros de trabajo que están en riesgo alto por dimensión por año. Es la aplicación del cuestionario que ustedes probablemente la mayoría lo conoce, que es el cuestionario Sucesodistas 21. Esta es la versión breve y están ahí puestos los años del 2016 al 2021. Y lo que se va a ver es qué porcentaje de los centros de trabajo están en riesgo alto en cada una de las dimensiones, que son 5 las dimensiones principales, las vamos a ver, van a aparecer un ratito más. Y lo que voy a mostrar ahora también ahí están las dimensiones. También les voy a mostrar el N, cuántos centros de trabajo se midieron en todo este tiempo, para que ustedes vean lo que pasó durante estos años. En el año 2016 se midieron 602.000, perdón, estos son trabajadores, no son centros de trabajo. Lo que está abajo son trabajadores. 602.000 trabajadores en el 2016, 423.000 en el 2017, 539.000. Ya hubo una baja en el 2019. Tenemos la sospecha que pudiera asociarse al fenómeno del estallido social de fin de año, pero no estamos seguros. Pero en 2020 se midieron solamente 127.000 trabajadores. Eso sí que claramente tiene que ver con la pandemia, no cabe ninguna duda. Y se tiende a recuperar el año 2021 porque se midieron 285.000, que ya es el 80% de la cifra del 2019 y es más o menos el 60% del promedio de los trabajadores medidos entre el 2016 y el 2019. Esto es importante porque van a ver las siguientes cifras y que a uno lo dejan naturalmente muy pensativo y es lo que a nosotros nos dejaron pensativo. Esa es la dimensión 1, que son las exigencias que se le hacen a los trabajadores. La carga de trabajo, el ritmo de trabajo, las habilidades para hacer algo, en fin. Y ustedes ven que no tiene un cambio perceptible a lo largo de los años, incluyendo una pequeña baja para el año 2020. La dimensión 2 pasa algo muy parecido. Esa es la autonomía de los trabajadores. ¿Cuánto puedo yo controlar el tiempo de mi trabajo, la carga, etcétera, etcétera? Y fíjense ustedes, es más o menos igual. Después tienen la dimensión 3, que tiene que ver con liderazgo, con los roles, con los conflictos de rol y con el apoyo social que tengan dentro de la empresa o de la entidad. Aquí pasa una cosa extraña, como ustedes acaban de ver. Veníamos más o menos en una línea horizontal hasta el año 2019 y tuvo ya un salto el 2020 y tuvo un salto considerable el 2021. Y nosotros estamos pensando qué pasó acá. Hay un tema de roles, como que a lo mejor las personas hacen de todo, en todas partes.
Y eso probablemente tenga que ver con ese cambio enorme que hubo en la percepción de riesgo en esta dimensión. Y la dimensión 4, que son las compensaciones y la inseguridad del empleo. Ah, caramba. Era esperable, ¿no es cierto? No creo que esto sea una novedad. Las cifras son las que a uno le impactan, porque del 12,7, digamos que tiene un promedio de un 13% del 2016 al 2019, y fíjense que llegamos al 59% de riesgo alto en el año 2021. Ah, caramba. Doble presencia. Nos quedamos todos marcando ocupados. ¿Qué pasó? Y ocurre que entre el 2020 y 2021, los centros de trabajo en riesgo alto por doble presencia naturalmente estamos hablando de la conciliación trabajo-familia, de eso estamos hablando, ¿verdad? Se fue casi a cero. No había centros de trabajo, muy poco, 0,3 es casi una cifra ridícula, ¿no es cierto? 0,2% de centros de trabajo que tenían la dimensión de doble presencia en riesgo alto. Es para pensarlo. Pasó algo aquí, nuestra explicación, y las invito a todas a que conversemos qué pasó. Tenemos la impresión de que probablemente esto se deba justamente a que las personas están trabajando en su casa. Sospechamos que es esa la... Ahora, podemos decir, pero es que seguramente la medición se hizo, está sesgada, porque el año 2020-2021 seguramente se midieron las empresas que podían hacer teletrabajo y las otras no. Y nosotros quisimos medir eso. Ese enredo de tallarines que se ven ustedes son todas las actividades, ¿no es cierto? Nosotros sacamos algunas para que se viera un poco más claro, y esto es lo mismo, pero eliminamos algunas actividades. Y fíjense que, si ustedes ven a lo largo de los años, hay algunos cambios así, pero no es un cambio brutal que se produzca entre el 2020 y el 2021. Nosotros pensamos, por ejemplo, que los servicios dedicados a informática podían aumentar, los servicios financieros, todo lo que podía ser teletrabajo, y no. Ocurre que la construcción se mantiene en un nivel igualmente alto, comercio, o sea, no han pasado grandes cosas como para decir hubo un cambio que sesga la muestra para el año 2020-2021. Entonces, la única aplicación que todavía nos queda es que efectivamente se produjo un cambio. Y ese cambio se está notando en el riesgo psicosocial que se mide en los centros de trabajo. Da la impresión, esto por favor son ideas que hay que discutirlas, hay que analizarlas en mayor profundidad, se los traigo un poco fresquito porque estábamos recién analizando estas cosas, da la sensación de que efectivamente hubiera habido un cambio, y eso se refleja, lo voy a poner atrás de nuevo, porque esto es bien impresionante. ¿Okay? No tengo más láminas, así que terminé, pero quiero que se queden con esta imagen. Algo pasó, y algo pasó importante entre el 2020 y el 2021, que naturalmente tiene que ver con la pandemia, que no tiene que ver con otra cosa, pero pensábamos todo que para el 2021, que estaba, entre comillas, recuperándose, ¿no es cierto?, etcétera, que íbamos a volver a una, comillas, normalidad. Las pinzas, no hemos vuelto a ninguna normalidad. Así que a estas alturas ya tendríamos que preguntarnos si esta es la nueva normalidad, digamos, ¿no es cierto? Claro. No tenemos muchas más explicaciones, pero dejamos estas cifras que tienen que ver con salud mental y probablemente tienen que ver con teletrabajo y tienen que ver con conciliación trabajo-familia, como para que aportara a una discusión que yo creo que es absolutamente necesaria. ¿Okay? Y eso sería todo.